para no hacer esperar a nadie. Bueno, buenas noches a todos. Les doy la bienvenida una vez más. Algunos ya nos fuimos saludando acá en forma informal. Hoy teníamos dentro del orden del día 2 temas medulares para tratar, con la cual contamos con el acompañamiento de 2 colegas amigas para poder exponerlos. Uno que lo va a comentar y después vamos a pedir un poco de colaboración en cuanto a ideas, reflexiones o planteos que podamos hacer para ir conversando entre todos y si podemos sacar, como todos los temas siempre que vamos conversando, a ver si podemos sacar alguna idea más superadora, ¿no? Por un lado, Roxana Arata, que nos va a hablar de cuestiones de cargo deudor en IPS, cuál es la legitimación pasiva, casos de jurisprudencia, en algunos casos que ha participado ella, como abogada de una de las partes. Así que yo, en principio, le doy la bienvenida, el agradecimiento, por supuesto, y le paso la palabra para que pueda ir comentando cómo son estos temas. Hola, Cari, ¿cómo andás? Hola a todos. Bien. Bueno, no, en principio, viste, yo te había planteado de hablar este tema porque cada vez es más recurrente que nosotros tengamos cuestiones del IPS y sobre todo lo que atañe al cargo deudor, que generalmente se da cuando la persona fallece y vienen los derechohabientes o bien a presentar o iniciar los papeles para presentar una pensión, o en algunos casos, como nos ha pasado, para cobrar el subsidio. Y ahí el IPS, el organismo, empieza a revisar la jubilación que venía cobrando el titular y, o para sorpresa de los herederos, se encuentra con el regalo del cargo deudor. Nosotros tuvimos un fallo que era lo que a mí me gustaba comentarles, porque en realidad es interesante, porque llegó a la Cámara, lo apelamos y llegó a la Cámara, contencioso administrativo, y el fallo, en realidad, si bien nosotros se declaró legítimo el cargo deudor, tanto en primera instancia como en la Cámara fijó parámetros para los cuales el IPS debe ajustarse en el momento de efectuar el cargo deudor. O sea que su potestad no es ilimitada, sino que debe tener un marco o una normativa a la cual sujetarse. Entonces, fue parcialmente bueno, digamos. El fallo puntualmente, el caso era de una titular que cobraba una edad avanzada. A través del organismo previsional del IPS. Cuando inició el trámite ante el IPS, ella venía cobrando un retiro programado que se lo estaba pagando una FJP. En el medio de la cuestión, la ANSES toma todas las prestaciones de la FJP, como todos lo sabemos, y le continúa pagando ANSES ese beneficio. Cuando la persona fallece, se presenta a su hijo discapacitado a iniciar el beneficio de pensión y, para sorpresa de él, no solamente, que le acuerdan el beneficio, sino que le declaran legítimo un cargo deudor por el periodo que la persona, que eran como 8 o 9 años, que la persona cobró el beneficio del Instituto de Previsión Social y el derivado de la FJP y posterior pago de ANSES. Ante esta cuestión, nosotros planteamos que ese beneficio derivado de la FJP no era un beneficio previsional en sí, sino que consistía en la devolución de su cuenta previsional, que era personal, que era transmitible a sus herederos, y que por lo tanto no veíamos que era incompatible con la percepción del beneficio de edad avanzada. Si bien el decreto 8650 del instituto establece
que la percepción de la edad avanzada es incompatible con cualquier otro beneficio de nivel nacional, provincial, municipal o retiro, también nosotros planteamos que el decreto es del año 80 y la 24241 es posterior, por lo tanto no estaba contemplado todo este tema de los beneficios que derivaban de las AFJP. Pero ni el juez de primera instancia ni la Cámara nos dio la razón en cuanto a la naturaleza jurídica del beneficio, sino que ellos sostienen que es incompatible, primero y principal porque la señora omitió en la declaración jurada cuando inició su jubilación de decir que cobraba un beneficio en el orden nacional, y hicieron mucho hincapié en eso. Y bueno, y como segundo punto, el decreto 8650 que establece que es incompatible con cualquier otro beneficio. Por supuesto que nosotros lo apelamos, y cuando llega a la Cámara, si bien mantiene lo mismo, empieza a profundizar en ciertas cuestiones. Y establece tres cosas. Uno, que nos dice que el Instituto de Previsión Social declara ese artículo de la resolución, lo declara inconstitucional, y dice que lo tiene que volver a recalcular bajo estos parámetros. Determinar la composición del cargo deudor, tener en cuenta la prescripción y quiénes serían los sujetos obligados al pago. Y para todo esto nos trae fallos de la misma Cámara que, por supuesto, tienen coincidencia con lo que establece la Suprema Corte, ¿no?, a nivel provincial. En cuanto a la prescripción, establece un fallo que es Barbini, Aldo Miguel, con Ministerio de Economía, IPS, que establece que si bien en nosotros hay una laguna en la legislación previsional de cuál sería el plazo que tendría el instituto para poder repetir esas sumas que supuestamente pagó de más, había muchos fallos que establecían que la prescripción era la de 2 años. ¿Por qué? Porque el decreto 9650, creo que es el artículo 62, establece que el titular tiene 2 años para poder cobrar los saberes devengados y no percibidos. Entonces, a contrario sensu, establecieron que si el instituto tiene que repetir del titular, sería el mismo plazo. Hay muchos fallos de primera instancia del contencioso administrativo que establecen ese plazo, pero la Cámara dice que no es así, y la Suprema Corte también lo acompaña. Y establece la prescripción del Código Civil. En este caso puntual nuestro, la resolución era del 2015, entonces nos aplica el Código Civil viejo, porque no estaba en vigencia el nuevo, y aplica el artículo 4023 del Código Civil, que establece la prescripción a los 10 años. Nosotros entendemos que si se aplica el Código Civil o la normativa del Código Civil, hoy sería de 5 años, porque el nuevo Código Civil no establece una prescripción mayor a los 5 años. Entonces, es más ventajoso para nosotros, porque el IPS demora mucho en realizar el cargo deudor. ¿Desde cuándo se tiene que contar ese plazo? Desde la resolución que determinó el cargo deudor. En este caso son 10 años para atrás, o si fuera ahora, en este momento, serían 5 años para atrás. Más allá de eso, no podría ir el IPS. Entonces, nos fija la prescripción y nos fija, que este es un punto también interesante, la legitimación pasiva. ¿Quiénes serían los sujetos obligados al pago? Y acá dice que el sujeto obligado al pago no puede ser el beneficiario de la pensión, y que ese cargo deudor no debe sacarse del beneficio de la pensión, porque el beneficio de la pensión es un beneficio que es propio de esa persona. Entonces,
si se siguen las normas de las sucesiones, sería el causante transmite todo el patrimonio junto con sus deudas, hasta el límite, por supuesto, de los bienes dejados por el causante. Entonces, en este caso serían los herederos los que estarían obligados al pago, pero bajo ninguna circunstancia se debe descontar del beneficio de pensión. Tenemos que aclarar que en este caso, como en muchos otros, el titular fallece sin estar notificado del cargo deudor. Es decir, que el cargo deudor es posterior a su fallecimiento. Entonces, la legitimación pasiva va contra los herederos. Tendrían que... Hay otro caso que nosotros tenemos, que el IPS mandó carta documento, como no había beneficio, mandó carta documento a los herederos declarados en el juicio sucesorio para que se presenten a hacer un convenio con el IPS. En este caso puntual que a nosotros nos toca, no hay bienes dejados por el causante. Entonces, no habría sucesión, no hay bienes y no se puede descontar del beneficio de pensión que está cobrando su hijo discapacitado. Ese fallo es el fallo Mililio, que es Mililio Teresa con Provincia de Buenos Aires, también contra el IPS. Entonces, lo que yo les quería transmitirle, comentarle, que no es tan absoluto lo que el IPS puede hacer, y que la Cámara fija parámetros para cuáles son los requisitos por los cuales el IPS puede ir contra, o en este caso los herederos, o que tiene que tener en cuenta la prescripción. Y tiene que determinar la composición del cargo deudor, porque en este caso puntual, abiertamente dice, es legítimo el cargo deudor que se va a practicar, o que se va a practicar sobre los haberes de la pensión. Ese artículo así redactado en forma totalmente amplia, la Cámara dice que no es viable, que tiene que hacer uno nuevo, determinando la composición, viendo quiénes son los sujetos al pago y teniendo en cuenta la prescripción. Eso sería básicamente, ¿no?, lo que establece el fallo, y bueno, y lo que yo le quería comentar. No sé si alguno tiene para hacer alguna pregunta o alguna cosa. Con esto estaría yo terminado, ¿no? O algún comentario. Es interesante porque, bueno, muchas veces surgen estas cosas y todo esto da lugar a distintos conflictos, o a leer un poco en relieve alguna letra chica, desde cuándo se cuenta cada cosa y demás. Pero vamos a ver si acá los que estamos en esta reunión... Y además en muchos casos son muy abultados los cargos deudor, sí, claro, porque son durante muchos años. En uno de los fallos, una persona que trabajó al mismo tiempo que cobrando la pensión, y lo hizo durante 12 años. Y ahí se decretó la prescripción por lo menos por el 70% del tiempo. O sea, es interesante a veces plantearlo, porque es mucha plata que está en juego. Sí, son abultados los cargos. La prescripción vos decís que la toman en cuanto a la generación del cargo deudor, no o sea, el periodo que te reclaman desde la fecha para atrás. Desde la resolución del IPS para atrás, en el caso nuestro, 10 años, porque era el viejo Código Civil. Porque era el otro código. Fue el 2015. Pero yo entiendo que hoy en día son 5 años, porque el Código Nuevo no establece una prescripción mayor a 5 años. Claro, no, hoy 10 años no le van a poner de prescripción, está bien. Por eso, sería desde que se dicte la resolución, 5 años para atrás. Alejandra, a ver, habilitate el micrófono, que tiene la manito levantada, que no la veo. A ver, ahí estoy, ahí estás. en Hola, sonido. Ale. Sí, sí. Hola, buenas noches. En realidad es una casuística muy interesante,
porque abre el abanico también para un campo de trabajo para todos nosotros. Sí, por Lo que supuesto. pasa que es como que siempre es muy creativa la doctora Arata para generar trabajo. Lo que pasa que también, a mí nunca me había pasado una cosa así, pero sí he visto determinados cargos deudores que lo genera la gente, lo genera, por ejemplo, con el reconocimiento de servicios fictos, ¿sí? Suponiendo, especulando que va a poder jubilarse a través del IPS, que después resulta infructuoso. Vos El decís por beneficio, la caja otorgante. claro, no Claro, evaluaron. Primero piden el reconocimiento de los servicios fictos. Se genera un cargo deudor sobre esos servicios fictos que se obtuvo el reconocimiento, pero a la hora de definir la caja otorgante, esos servicios fictos, te hubiera convenido comprar moratoria en el servicio de servicios autónomos para jubilarte ante ANSES, porque la caja otorgante iba a ser ANSES. Un error claro, de asesoramiento, ¿no? El cargo claro. deudor subsiste. La persona no obtiene el objetivo, que era lograr torcer el rol de caja otorgante, que la caja otorgante fuera el IPS, y bueno, minimizar el impacto de ese cargo deudor es interesante, Y sí, ¿sí? sí. Es muy interesante. Lo que pasa que me parece que la ligereza del IPS en querer avanzar sobre el beneficio directamente para que impacte el cargo deudor, tiene que ver con la falta de ganas de trabajar, porque en realidad si vos tenés que ir detrás del sucesorio, ¿sí? Del generador de ese cargo deudor, del originante, y es un poco más de trabajo. Lo que pasa es que tienen como una posición tomada, pues se ve que han perdido mucho, por ejemplo, con los saberes devengados. Los saberes devengados, eh, cuando son yo he tenido casos que son montos interesantes, porque la persona venía cobrando un beneficio, un anticipo jubilatorio, tuve un caso de pensión muy particular, él venía cobrando un anticipo jubilatorio que estaba determinado sobre el último cargo en ejercicio, que cuando se otorgó el beneficio, obviamente el monto era mucho mayor, se otorgó el beneficio post-mortem, o sea que lo cobramos ya en pensión, pero todas las diferencias devengadas entre el beneficio definitivo y el anticipo jubilatorio, tuvimos que lograr la sucesión para que lo pudieran cobrar. Y en la contracara estaría el cargo de deudor. ¿Sí? Claro. Si vos no me pagás lo que era patrimonialmente ya del causante a la derechohabiente, que ANSES no lo objeta, ANSES lo paga directamente al derechohabiente, ¿sí? Lo paga el derechohabiente, lo descuenta del derechohabiente. Es como que tiene otro sentido Bueno, pero yo creo que la en ANSES naturaleza, ¿no? se podría plantear también, porque el instituto este de no cobrarle al pensionado o a la pensionada, se podría plantear en ANSES también, porque ANSES también te hace un cargo deudor y va contra cualquier beneficio. Yo creo que se podría plantear en cualquier ámbito. Sí, sí, se puede plantear. ¿Y las cuotas de moratoria? Una cuota de moratoria que suscribió un titular y después la derechohabiente continúa pagando las cuotas de moratoria, sin Sí, ser por eso. es un cargo deudor, sí. Sí, lo que pasa que, bueno, en ese caso puntual le dio derecho al beneficio eso. Sí, bueno, sí, podría ser. Pero es muy interesante la temática. Sí, y cada vez hay más casos del IPS. No sé si les ha pasado a algunos, pero nosotros hemos tenido muchos casos del IPS de cargo deudor, que así cuando se presentan a hacer la pensión les aparece el cargo deudor, o como vos decís, cuando quieren torcer la suerte de la caja otorgante, ¿no? Lo que pasa es que ellos se ve que descubrieron el mundo del cruzamiento de datos no hace mucho. El IPS no estaba cruzando datos correctamente y detectó un montón de beneficiarios en infracción del decreto 9650, que habían incluso pertenecientes a la administración pública, ¿sí? O sea, estaban percibiendo beneficio
eran personal activo en la administración pública en infracción a la 9650. En el 2017-18 hubo una barrida, se ve que cruzaron datos, no sé con qué base habrán cruzado datos, pero detectaron y notificaron los cargos deudores. Sí, Cifras millonarias. Sí, hay cifras que son muy altas. Lo que Sí. pasa que un poco va de la mano también con la lentitud que tiene en todos los temas el IPS, porque tiene como rachas, así que por ahí se sienta gente a trabajar y lo que vos decís, detectaron tanta cantidad que por supuesto en la suma es un montón de plata. Pero Lo que pasa que en este no caso lo están nosotros... haciendo en forma periódica y regular. No, pero No. como la lentitud nos beneficia en este caso por la prescripción, Por la ¿no? prescripción, seguramente. No entiendo igual desde dónde se computa la prescripción. La prescripción se computa desde que se dicta la resolución administrativa para atrás. Por ejemplo, el caso este que me cita a mí la Cámara, la persona trabajó desde el año 95 hasta el 2006 y a la vez cobró los saberes del IPS. Cuando la resolución que le establece el cargo deudor es del 2013. Entonces, tiene que computar 2013 para atrás 10 años. Estamos en el 2003. Desde el 95 al 2003 está prescripto. Está bien. Del 2003 al 2006, Es lo solo que le puede reclamar. Esos 3 años es lo que se le puede cobrar. Claro, hay una reducción muy grande. Exactamente. Sí. Claro, en esos casos. Y ahora sí. sería 5. Bien, con el Código Civil nuevo. Exactamente. Claro, porque ahora no está la prescripción de 10 años. Acá Marisa dice también que se dan los casos con jubilaciones automáticas, sí, cuando después tienen diferencias. Claro, exactamente, también. Sí. También. Diferencias en contra. Diferencias en Claro, contra. sí, Declararon en la automática un cargo que después no resultó ser el cargo de determinación. Exacto. Sí. Mariela creo que había levantado la mano, pero ahora la perdí, no sé. Acá. Mariela, ¿levantaste la mano o tocaste mal algo? Hola, Cari, no, yo no. Ah, bueno, entonces no. Hola, Cari, buenas noches. Yo Sí, levanté la mano. Ah, ¿Cómo están todos? Graciela era. No, recién la levanté yo, recién. No, muy interesante el tema y, a ver, habría que indagar un poquito más cuando pasan estas cosas que están sucediendo también ahora en pandemia, es tan complicado porque no podemos tener acceso al expediente, no están digitalizados, un poco lo que habíamos escuchado la otra vez del presidente de Colproba, ¿no? De esa medida cautelar que se había logrado, también está relacionado con este tema del IPS que está en falta, ¿no? Con los beneficiarios y con los abogados. Qué interesante sería poder plantear una medida cautelar, ¿no? O sea, para que por lo menos... Perdóname, Gra. Sí. Cuando vos planteás la demanda contencioso administrativo, el instituto está en el Código de Procedimiento Administrativo. Sí. Cuando vos planteás la demanda, el juez lo primero que hace es ordenarle al IPS que ponga los expedientes administrativos a disposición. Yo lo cito en la demanda, que no tuve a la vista o que vi parcialmente, y el juez contencioso administrativo te los pone a disposición y te da un plazo, te corre traslado por 10 días o por 15 días, no sé el plazo cuál es, pero fíjate bien en el Código Contencioso Administrativo, y vos después contestás una vez que viste el expediente administrativo. Pero si vos ya iniciaste la demanda, se supone que ya tenés que tener el material antes, ¿o cómo haces? No, porque vos, el IPS no contesta la demanda. Vos presentás la demanda, no le corre traslado al IPS, y antes de correrle traslado al IPS te da vista de las actuaciones administrativas. Y eso está estipulado en el Código de Procedimiento Administrativo. Y una vez que vos tomaste vista de las actuaciones administrativas, haces tu planteo, y después con la demanda más tu planteo adicional, después de haber tomado vista de las actuaciones, ahí recién le corre traslado al IPS. Lo que pasa es que resulta quizás un poco engañoso eso, porque tenés que hacer el planteo de una demanda
por si las dudas, y por ahí después te querés desdecir de algo que ya dijiste o no, porque evalúas que podés tener otra estrategia o que tenés que ir por otro planteo. Claro, bueno, sí, Cuando ves el expediente administrativo, me refiero. Porque eso sí, también más o puede menos pasar. tenés que tener una idea clara, por supuesto, y si no, plantear una medida cautelar, como dice Claro. Graciela. Claro, ¿Y qué más porque a mí me ha decías, Gra? pasado, no, me ha pasado que por ahí vienen personas que realmente no tienen nada, no tienen copia de absolutamente nada, se han jubilado hace 10 o 12 años y por ahí la misma jubilación la hizo el organismo al que pertenecían, en las jubilaciones ejecutivas, por ejemplo, y realmente ante el plazo y todo hay poco tiempo para armar una demanda y averiguar de dónde viene el cargo, ¿no? Pero bueno, es como decían las chicas recién, es un ámbito que está para explorar, digamos, porque además ahora hay muchos casos por todo el mal manejo que está haciendo el IPS, a mi juicio, ¿no? De esto que realmente nos sorprende un poco, ¿no? En el sentido de que la gente no, primero, no atienden en forma presencial. Bueno, te citan con una carta, en este caso que yo comento, al señor lo citaron, le entregaron el cargo deudor y no le explicaron absolutamente nada, ¿no? Bueno, estamos viendo eso. Yo no me dedico a IPS, algunas Pero cosas, algunas perdón, cositas. Gra, ¿le entregaron Sí, el monto del cargo deudor? ¿Le entregaron nada solamente más? el monto. Solamente el monto y le dijeron que se busque un abogado que tenía Y ese que cargo empiece a deudor rezar. y que Claro. empiece a respetarlo. O sea, no sabía, el hombre, obviamente Si era buscando un creyente, abogado, le preguntaron. más o menos. Más o menos. Bueno, el tema del IPS es un reclamo de vieja data que se viene dando al punto de que hubo que presentar con Colproba un amparo para, ya no sé si es el mal funcionamiento, yo creo que es el no funcionamiento directamente, Claro. porque nada están haciendo, o sea, tener que presentarles un amparo para que trabajen, para que alguien vaya a hacer algo, para poder tener una mínima atención, ya es medio descabellado de parte de un organismo, en este caso provincial, pero bueno, con las prestaciones y con el trabajo que tienen que hacer, ¿no? Está todo el mundo, no sé, cuando consideran que empezarán a trabajar y no sé, van a dar 24 horas en continuado, no sé qué van a hacer, porque es un montón la gente que está pendiente de un trámite ahí. Imagínate hacer un reconocimiento de servicios, cualquier cosa lo que tengas que hacer. Yo El estoy tema usando las son los atenciones turnos, virtuales, ¿eh? Yo pero estoy usando el sí. sistema y tenía turnos que ya me los recepcionaron y de hecho tengo un reconocimiento que está ya para ser girado al ANSES, o sea que originalmente el sistema no estaba funcionando bien, para nada bien, porque no podías ni siquiera subir el archivo en PDF, aunque lo comprimieras y lo requete comprimieras, no tenía capacidad la página para recepcionar la documental que te pedían. Pero yo ya logré iniciar, más que nada, reconocimientos de servicio para poder después, no puedo Llevarlos a demorarme más porque se va a terminar la moratoria. Es gente que claro. necesita entrar en la moratoria que vence en julio del año que viene. Tampoco lo puedo esperar la vida el IPS. Y bueno, está funcionando el sistema de reconocimientos del servicio, pero hará nada, 2 meses que se puso más o menos en órbita. Con otras prestaciones lo estoy usando, pero está ahí trabado en distribución de CAP, en eso que es la coordinación de CAP, que es de donde todo el flujo que sale de Mar del Plata, digamos, entra en la coordinación de CAP. El cuello de botella, digamos, queda el relojito Sí, pensando. sí, tal cual. Es así. ¿Qué decías, Ro? No, que yo inicié también una pensión derivada, porque el tema son los turnos. Vos te sacás Claro. un turno hoy y te lo dan para el 2022. Ese es el tema. Si los turnos los dieran, la verdad, subir la documentación, iniciar el trámite es sencillo y te digo que es una beta de trabajo, porque la gente no lo puede hacer. Imagínate que yo inicié una pensión derivada que en otro momento no la hubiese iniciado nunca, porque la persona va sola al IPS y lo hace, o sea que dentro de lo malo a nosotros también nos conviene un poco, ¿no? El
el caos. Sí, por ahí activaron un poco después de tantos reclamos y quejas, porque en La Plata Sí, está puede ser. muy, pero muy complejo el nivel de agresiones, ya te diré, hacia el IPS, porque no había nadie, ni el portero de la puerta. Entonces, yo les comento esto porque es lo que transmiten en las reuniones de Colproba, la gente que hace No, IPS, sí, es así. que hace IPS allá en La Plata, era tremendo las conflictividad que tenían. Pero bueno, por ahí con tantos movimientos y tantos reclamos y notas y demás, algo empezaron lo que dice Alejandra, que hace 3 o 4 meses mandabas algo en forma virtual y era mandárselo a la nada misma. Bueno, por ahí empezaron a reactivar. Ojalá se ponga, porque la cuestión tecnológica y virtual la tenemos que saber aprovechar, por supuesto nosotros porque trabajamos en esto y tenemos mayor acceso y estamos un poco más cancheros, sacarle un paso de diferencia al particular, que también es dentro del marco del servicio que nosotros brindamos. Entonces, si funcionara, la tendríamos que poder aprovechar mucho mejor como una ventaja a nuestro favor, ni hablar. Pero bueno, y me quedó una pregunta, Ro. ¿Cuáles son los parámetros que determinaron para la composición, digamos, No, en realidad la resolución esta que nosotros atacamos, que en realidad la misma resolución le concede el beneficio y le declara legítimo el cargo deudor. Entonces, lo que se anuló solamente el artículo que era el que establecía el cargo deudor, y el cargo deudor no establecía monto, decía que era legítimo el cargo deudor que se practicara sobre los haberes, y era todo general. Entonces, lo que sí estableció la Cámara es que debe determinar la composición del cargo deudor. Estimo yo que debe decir en concepto de qué y el monto, para poder determinarse, ¿no? Y que vos puedas ejercer tu derecho de defensa. Sí, que sea o fácilmente determinable, como cuando haces una ejecución, el monto expresado o fácilmente determinable. Que no sea una cosa ambigua por tales Porque años. Si no pasa como dice Graciela, vos no sabés ni de qué, ni de dónde es, ni de qué es. Claro. El concepto de que esa plata tengo que pagar, no está determinado, o sea, y la Cámara le dice que debe determinar la composición del cargo deudor. O sea, el IPS sigue haciendo lo que quiere. O sea, tenemos material para... Bueno, eso es otro tema. Perdóname, y en el caso tuyo, la Cámara, digamos, objeta el artículo de la resolución, ¿te referías cuando hablabas del artículo? Claro, exactamente. Solo eso, porque la resolución le concedía el beneficio, no la podíamos atacar toda. Entonces pedimos nada más que ese artículo que determinaba que era legítimo el cargo deudor y que se aplicara sobre los saberes del hijo de esta persona, ¿no? Claro, y con la determinación también de que esos cargos deudor los tienen que ir a buscar al sucesorio, es otro límite importante, porque y sí, en el caso tuyo, si no tuviste sucesorio, salió favorable, o sea, no salió favorable en los hechos, pero salió redondo. Bien. Claro, y sí. Acá me dice Alcides, el fallo que aplicaba la prescripción de 2 años. No, 2 años... No, el fallo que aplicaba la prescripción de 2 años son fallos de primera instancia. Son fallos de primera instancia de contencioso administrativo que aplican el artículo 62 del decreto 9650, que dice que tiene 2 años el titular para reclamarle al IPS los haberes devengados y no percibidos. Entonces, el fallo que dice, a contrario sensu, se aplica 2 años para que el IPS pueda reclamarle. Pero esos fallos están todos, o sea, no están, la Suprema Corte estableció que ese no era el criterio, que el criterio es el del Código Civil. Claro, y en el caso del Código Civil viejo le aplicaban los 10 años y ahora por analogía serán los 5 años que aplican. Los 5 años, exactamente. Bien, bien, perfecto.
Bueno, no sé si queda alguna otra pregunta, comentario, alguna reflexión con respecto a este tema, alguien más que esté un poco más especializado en los temas de IPS, y si no pasamos al otro tema. ¿Nadie? Bueno, desde ya, muchísimas gracias a Roxana por la colaboración de siempre. Roxana en general la conocen, que es una colaboradora permanente del instituto, así que millones de gracias, Ro. Gracias, Cari, Siempre gracias a plantear todos. las inquietudes. También Roxana me llamó y también me hizo un planteo para la próxima reunión. Bueno, vamos a analizar un poco más y a estudiar un poco más a ver qué se puede sacar en limpio. Pero desde ya, muy agradecida por la colaboración. Acá preguntan, casos donde en el sucesorio surge inhibición por cargo deudor de beneficio de IPS, dado la baja, ¿resulta aplicable también? No escuché. Espera que se me fue el mensaje, ya te digo. En los casos donde en el sucesorio surge inhibición por cargo deudor de beneficio de IPS, dado la baja, ¿resulta aplicable también? Sí, Y habría que ver si sí. se planteó, claro, habría que ver si se planteó un juicio, porque yo entiendo que si el IPS te va contra el sucesorio, los herederos responden con los bienes que dejó el causante. Claro, van a tener si los bienes beneficio se consumieron, quizás que le puede fijar una inhibición, pero ese cargo deudor tiene que estar impugnado para vos después pelearlo. Porque si vos no lo impugnaste, por eso es importante impugnarlo en el contencioso administrativo, porque si vos no lo impugnaste, lo dejaste y te fue contra el sucesorio y se te vencieron todos los plazos, como que ya no puedes hacer nada. El tema también hay que ver cómo se dio el tema del cargo deudor, porque acá el planteo que están haciendo es que hay una inhibición sobre el causante por el tema del cargo deudor. Si tiene una inhibición, el sucesorio te va a saltar en el momento en que quieras transmitir los bienes, entonces ahí no vas a tener una escapatoria. Exactamente, pero hay que ver si ese cargo deudor se impugnó. Sí, si se está discutiendo o no, lógicamente. Se está discutiendo o no, claro, exactamente. Bueno. Bien, bueno, vamos a pasar al otro tema que ahora voy a presentar también a la doctora Laura Peralta, es una colaboradora también, amiga de este instituto. Ella trabaja en el ámbito de previsión social hace unos cuantos años, como la mayoría de los acá presentes, y a la que también le agradezco la buena voluntad por comentar un caso que ha tenido y que lo ha llevado ella, pero que se ha dado en muchas situaciones, van a notar alguna similitud. Se trata de la baja de los beneficios por invalidez cuando había monotributo social y venían de algún estudio determinado, un caso de hace 2 o 3 años, que fueron resoluciones así en continuado, que se dieron la baja de beneficios. Bueno, Laura lo llevó a la justicia, tuvo diferentes vaivenes y ahora le paso la palabra y le doy la bienvenida para que pueda comentarlo. Bueno, buenas noches para todos. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Sí, porque perfecto. Primera vez que lo hago con la compu. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Este es el caso que muchos de ustedes deben haber tenido clientes que han aparecido en sus estudios o bien con las cartas documento citadas por ANSES, o bien ya con las bajas de los beneficios como consecuencia de haber tramitado sus beneficios con los famosos colegas de paso. En algunos casos, obviamente, fueron reales, por esa razón ha actuado la justicia penal y continúa investigando y tratando estos temas, y en otros casos se cometieron ciertas injusticias, como el caso de esta señora que viene al estudio con la baja del beneficio. En el caso particular de ella había iniciado un retiro por invalidez en abril del 2013. Un año después, abril del 2014, obtiene dictamen de comisión médica, donde le otorgan el 70% de incapacidad. No es uno de los casos donde se apelaba porque había cuestiones de contactos en comisión médica, sino que directamente la comisión médica le da un 70% de discapacidad.
Y en el año 2015, ANSES acuerda el RTI. En el año 2017 es citada nuevamente por la comisión médica, se hace la evaluación y la comisión médica confirma el 70% de incapacidad, y ANSES transforma en definitivo el retiro por invalidez. Bien. Esta señora tenía además la regularidad, o sea, la parte de la incapacidad había sido perfectamente hecha, o sea, no estaba teñida de las irregularidades que se cometían en este estudio, y en cuanto a la regularidad de los aportes, estaba inscripta en el famoso monotributo social. Esa es la situación, 2007, retiro definitivo por invalidez. La situación de los allanamientos y todos que se dieron en este estudio fue en el año 2018, principios del 2018, y ella en junio del 2018 recibe la carta documento firmada por el señor Corrado Ayala. Hago la aclaración porque seguramente muchos de ustedes deben haber recibido de sus clientes estas cartas documento. No tenía número de legajo de ANSES, cargo de funcionario en carácter de nada, era firmada solamente por el señor Corrado Ayala, diciéndole que se habían detectado irregularidades en el beneficio y que debía presentarse el ANSES, porque para dar cumplimiento, o bien con el artículo 15 o el artículo 2 del decreto. La señora Gallego se presenta bajo, todo esto obviamente bajo percibimiento de dar baja y declarar nulo el beneficio, y que debía sí o sí presentarse. La señora Gallego se presenta en ANSES, y allí le hacen un cuestionario, un concepto de declaración jurada, y unos 20 días luego de presentarse, ANSES dicta la resolución en la cual da de baja el beneficio y le genera un cargo deudor de 530.000 pesos. Baja directa del beneficio y cargo deudor. La señora cae en el estudio con esa situación, y luego de analizar cómo estaba dada, ya sea la parte de la carta de documento, como la resolución que da de baja el beneficio, se decide iniciar un amparo para solicitar la restitución del beneficio, y obviamente que se deje sin efecto el cargo deudor. También se plantea una medida cautelar, solicitando sobre todo y justificando que la incapacidad de la señora estaba bajo tratamiento. En el año 2018, que es cuando iniciamos el amparo, el tratamiento que ella tenía un costo, la medicación, de 53.000 pesos mensuales, el día de la fecha es de 147.000 pesos, y que obviamente al dar de baja el beneficio, obviamente también estaban de baja la obra social y se perdía el tratamiento. Se inicia el amparo. Ahora les explico más o menos el fundamento. En el amparo se le da traslado obviamente al Ministerio Público, el Ministerio Público dice que está perfecto y que debe continuar bajo la vía de amparo, y el juez de primera instancia entiende que el amparo no era procedente, porque estábamos hablando principalmente fundado en la legitimidad de los actos administrativos, pero haciendo principalmente hincapié en la causa penal, y la posible comisión de un delito por parte de la señora Gallego. Nosotros apelamos la medida cautelar, Cámara confirma esa situación, de que de ninguna manera podía, o sea, al existir una denuncia penal, y la resolución que daba debajo del beneficio daba a entender una situación similar, Cámara deniega medida cautelar también. A esa situación volvemos para atrás, el juez no hace lugar al amparo y lo transforma en ordinario. Quedó la señora en un estado de total indefensión, sin beneficio, con cargo deudor. Si bien los fundamentos del amparo continuaron, nos dieron la oportunidad también obviamente de ampliar demanda y poder fundar un poco más la situación. Y los puntos fundamentales en los cuales nos basamos en todo esto fue, principalmente en la parte de la carta de documento, porque ahí había un incumplimiento
al artículo 8 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que dice que todo acto administrativo tiene que estar firmado por un funcionario. En este caso, para ser legítimo para ser un acto administrativo, tiene que estar firmado por un funcionario, y que en el caso de que no esté firmado por un funcionario, se toma como que es un acto a nivel personal que no tiene ningún tipo de validez jurídica. En este caso en particular, no existía la firma de ese funcionario, no existía número de legajo, no había cargo, no había nada, sino que era a título personal. Y además de eso, había una doble violación al artículo 2 del decreto, del decreto 1287, que es del 97, que es el cual se basa la ANSES para mandar la carta documento, que dice que la ANSES, para tomar ciertas decisiones y para poder dar de baja el beneficio, tiene que notificar y emplazar al beneficiario, digamos, para que pueda ejercer el derecho de defensa. Supuestamente la ANSES cumplía con la notificación y el emplazamiento con la carta documento, pero en definitiva, ante la inexistencia de firma por parte de un funcionario de la ANSES, no estaríamos notificando ni emplazando al beneficiario y que pudiera ejercer su derecho de defensa. Y por el otro lado, el otro requisito que establece el artículo 2 es que los hechos o actos que motiven la baja de un beneficio previsional, la baja del beneficio en realidad, tienen que estar fehacientemente probados. En la carta de documento lo que se manifestaba era que habían detectado irregularidades en el periodo del 2010 al 2013, que era cuando se habían hecho los aportes al monotributo social. Esa fue la primera vía de ataque en cuanto a la carta documento. A los 20 días de haberse presentado la señora, se dicta el acto administrativo. En el acto administrativo volvemos a plantear la violación al artículo 15 de la 24241, del artículo 2 del decreto del 97, porque en ningún momento se establece cuáles son los hechos o actos fehacientemente probados que determinen la nulidad para poder dar de baja el beneficio. No existe en ninguna parte de la resolución. La resolución tiene 14 hojas en las cuales hablan de cuáles son los requisitos para obtener el retiro por invalidez, cuál es el objetivo del monotributo social, y después un montón de supuestos que se dieron y que dieron lugar a la investigación de la causa penal de la organización jurídico-previsional. Se detallan, por ejemplo, falsificaciones de relación de dependencia, cosa que no existía en el caso, se detallan rectificaciones en AFIP, se detallan las apelaciones ante comisión médica, o sea, nada que tuviera que ver con el caso nuestro, y lo único en las 14 hojas de la resolución que hace mención a la señora Gallegos es que ella, en el interrogatorio y en la declaración jurada que firmó, cuando le preguntan si había sido efector social, ella contesta que no. Eso es todo. Esa fue la parte, digamos, a nivel administrativo, o sea, administrativo y, digamos, jurídico en cuanto a la postura que tomó la ANSES para dar de baja un beneficio de estas características. Y el otro punto de ataque que tuvimos... Perdóname, Laura, esa fue la inconsistencia que le detectaron, y vos decís que era cuando te llamaban y te citaban y que había unos interventores, y qué sé yo, que te preguntaban. Exactamente, gente que había venido de Buenos Aires, venían y estaban con una planilla. Los que fueron con asesoramiento, los beneficios continuaron, los que fueron sin asesoramiento, contestaron lo que pudieron. Sí, capaz que ni sabía, le preguntaron que era un efector social y no sabían ni de qué se trataba, por las dudas que no. Exactamente. Es muy probable. Bueno, exactamente. Perdón la interrupción. No, por favor. El otro punto de ataque fue el tema del monotributo social. Porque ANSES también comete un error al inmiscuirse en una órbita que no le corresponde. O sea, el monotributo social pertenece a la órbita del Ministerio de Desarrollo. O sea, en realidad, en el año 2004 se crea el Registro Nacional de Desarrollo Social y Economía Social, que es lo que maneja todo lo que vendría a ser el monotributo social. Y pertenece al Ministerio de Desarrollo. Por lo tanto,
es el Ministerio de Desarrollo el que dicta el acto administrativo declarando a una persona efector social o monotributista social. No es la ANSES, es el Ministerio de Desarrollo, bajo las condiciones y requisitos que establece el mismo Ministerio de Desarrollo, que son las condiciones de vulnerabilidad, que tienen que verificar la situación barrial, las capacidades de las personas y qué sé yo. Independientemente de que eso exista en la realidad o no, es una órbita del Ministerio de Desarrollo. Desde el momento en que el Ministerio de Desarrollo emite la credencial como efector social o como monotributista social, se establecen las pautas a los efectos de tomar los aportes realizados para que la persona pueda obtener el beneficio jubilatorio o la regularidad. Eso está determinado, ya sea por la cartilla emitida por el Ministerio de Desarrollo en relación al monotributo social, o bien en las PREB que fueron, que tenemos dos aplicadas en este caso, una que estaba vigente al momento de iniciar el beneficio en el año 2013, que se establecía que, o sea, esto del ANSES, ¿no? La PREB, ya les digo, yo soy horrible con los números, la PREB 2815. La PREB 2815 era la que estaba vigente en el año 2013, que es cuando se inicia el RTI, y que esa PREB lo que determinaba era que si los aportes figuraban en el SICA, en el SIPA, y se adjuntaba además el formulario 09001 del REDLES, del registro, se tenía por acreditado el periodo. Es lo que ocurre en el caso de esta señora. ¿Bien? Esto, la PREB vigente del 2013. En el año 2016 se modifica esta PREB, y ya dicen que no es necesario la presentación del formulario 09001, que tampoco era obligatorio que se presentara para hacerlos valer, pero si se hacían valer y figuraban en el SIPA, estaba perfecto. En el 2016 esto se modifica, y solamente queda como que, si figuran en el SIPA, quedan computados a los efectos, tanto sea para la jubilación, como para la pensión, como para los retiros por invalidez. Por lo tanto, que ANSES pretendiera la acreditación de una actividad fehaciente realizada de hace 6 años atrás, o sea, esto es del 2018, realizadas en el año 2010, primero, no tiene sentido porque contraría las propias normas internas de ANSES. Se está inmiscuyendo en una órbita que no le corresponde, que es la órbita del Ministerio de Desarrollo. Y además no tiene forma de solicitar algo, a ver, ¿cómo explicarlo? No puede ir para atrás ante un acto administrativo válido porque había sido otorgado el retiro definitivo por invalidez bajo las normas vigentes en ese momento. Teníamos un acto administrativo válido y legítimo que nunca fue objetado por parte del ANSES, que fue iniciado desde el principio y que solamente a los efectos de dar la baja, lo único que se tuvo en cuenta es que el apoderado era el doctor Carni. Eso fue básicamente la presentación que hicimos. Fuimos en un juicio ordinario, todo esto se planteó, se le dio traslado al ANSES, la ANSES obviamente sostuvo las irregularidades, y que existían irregularidades en el tema, y que era captación de beneficios, les generaron el cargo de deudor, llegó la carta documento, la señora todo esto quedó postrada, porque ante la falta de medicación le generó un problema bastante importante, además de empeorar su situación de salud, entró en depresión, bueno, un montón de situaciones. Y solicitamos... Perdón, porque ni siquiera te hicieron lugar a la cautelar con relación a sostener a la causa la penal. Cobertura médica. Nada. Porque ante pero la posible comisión de un delito. Claro. Porque daban a entender en la resolución que se había cometido un delito. Sí. Entonces, tanto primera instancia como Cámara dijeron, no, primero que avance la justicia penal. Claro. Entonces, nosotros lo que solicitamos fue decir, bueno, que informen, presenten los informes de dónde esta señora cometió un delito. Estoy hablando además que obviamente era la mínima la que estaba cobrando, o sea, ni siquiera, o sea, todo era real, era una gran injusticia lo que se estaba viviendo realmente. Sí, había casos más específicos que otros, pero exacto. En general
fueron las mismas intimaciones y las mismas cartas documentos, como que Cientos. redactaron un modelo y fue para todo el Exacto. mundo. Y para todo el mundo era Y igual. nada estaba especificado, o sea, detallado, porque eso vulnera claramente el derecho de defensa. Vos no sabés de qué atajar Exacto. posibles irregularidades. Es un marco Exacto, muy, vos te tenías que un presentar, abanico la como gente muy se grande. presentaba y le decía, ¿hiciste esto? Sí. ¿Quién era tu apoderado? Cani. ¿Quién te asesoró? Iros. Y bastaba con decir eso para que solo un párrafo de la resolución administrativa diera de baja el beneficio. Claro. Sí, Solo pero eso. todo el fundamento y la motivación de esas resoluciones administrativas eran con un fundamento genérico. O sea, Pero, no te citaban en particular, a vos te detectamos que este mes se no te figura existía. pago porque hubo una adulteración en el sistema de AFIP o de tal lado. O de... No, nada. era Todo esto se todo... ponía a modo ejemplificar, o sea, a nivel de ejemplos, que habían ocurrido un montón de situaciones así. Entonces nosotros decíamos, nosotros no estábamos en relación de dependencia, no hubo apelaciones ante los dictámenes de comisión médica, no hubo rectificaciones de AFIP, no hubo absolutamente nada de todas las situaciones que se detallan en la resolución, salvo que la señora, cuando le preguntaron si era efector social, dijo que no. Entonces, en los fundamentos nuestros, atacando el acto administrativo de la baja del beneficio, también lo que planteamos fue que no había forma de poder sostener esa situación, porque tanto el artículo 15 de la 24241, que permite que la administración, ante graves casos hechos fehacientemente probados, pueda dar de baja un beneficio, pero los hechos tienen que ser probados y pesa sobre la administración pública esa situación. Cuando se acompañan los expedientes administrativos, se puede ver que el expediente administrativo se inicia con la carta documento. Entonces, no existe hecho fehacientemente probado, no existió emplazamiento, no existió notificación fehaciente, no existió absolutamente nada, y es un disparate que generó una injusticia importante, ¿sí? Eso fue lo principal. Cuando el juez, que es el juez del juzgado número 2, pasa a resolver, tuvo en cuenta todos y cada uno de los fundamentos que fui más o menos detallando en esta situación, e incorporando además artículos que yo no había planteado, pero incorpora, por ejemplo, el artículo 17 de la Constitución, porque dice que al haber adquirido ya la persona el beneficio, forma parte de su patrimonio. Entonces, esa situación en particular sería violatoria del derecho de propiedad. Además de eso, invoca al artículo 75, inciso 22, nombra los tratados internacionales, y sobre todo la defensa de los grupos vulnerables, en este caso una persona discapacitada. Y que uno tiene que ser tremendamente, o sea, la administración o el criterio que se tiene que tener para tomar una decisión de tales características, cuando en definitiva la misma administración había ordenado el beneficio hacía 5 años antes, tenía que ser con carácter restrictivo, y que debía aprobarse fehacientemente, y la administración no había tomado ningún tipo de medidas en relación a eso. En cuanto a lo del monotributo social, sostuvo exactamente lo mismo, y sobre todo hizo mucho hincapié en el derecho de defensa, que es en definitiva sobre nosotros donde más nos fundamos, porque incluso en una parte del fallo dice que es muy probable que en la situación de indefensión que se encontraba esta señora, ni siquiera supiera lo que estaba contestando. La verdad, bueno, obviamente muy conforme con la sentencia, que obviamente está apelada por ANSES, y en este momento iremos a Cámara, pero finalmente el juez ordena la restitución del beneficio, que ANSES abone todos los meses que no le abonaron, o sea, que se lo retiraron desde el año 2018 hasta la fecha, con aplicación de tasa pasiva, tasa promedio, perdón,
y Costas Arancés. Vamos a ver en qué termina. Básicamente, Bien, eso es. bien. O sea, bueno, vamos a ver, ¿eso está apelado y ya está para resolverse en Cámara o están en traslados de...? Estamos empezando para Cámara. Espero que tengan en cuenta, que, bueno, todos sabemos que los tiempos de la justicia son muy particulares. Obviamente vamos a plantear que se tenga en cuenta de que fue denegada en su momento la medida cautelar, de que fue denegado el amparo, y que en definitiva el amparo, la sentencia se basa en todos los fundamentos que fueron puestos en el amparo y que fue denegado. En definitiva, plantear que intenten salvar que a esta señora se le retiró el tratamiento. Y a todo esto, perdón, también me olvidaba, obviamente la retirada del cargo de deudor. Claro. Sí, pero ahí tenés, o sea, con el tema del tratamiento y toda la desmejora que tuvo con relación a su salud, tenés también habilitado para un futuro daños y perjuicios, porque... Totalmente, y sobre todo, a ver, la idea también cuando sea el momento de expresar agravios, obviamente también intentar tocar la humanidad de los jueces diciendo, esto también pasó porque en su momento dijeron que no podían meterse porque los actos administrativos gozan de legitimidad, y había una causa penal. En definitiva fueron, más allá de que el juez de primera instancia después revierte sus fundamentos y realmente lee cómo había sido la situación, se perdió mucho tiempo en el medio. Y es tiempo que para la señora no es recuperable. Sí, es tiempo y salud, no solamente tiempo, porque ya es irreversible lo que le puede haber avanzado en deterioro de la salud. Alcide tiene la mano levantada. ¿Querés hacer una pregunta? Sí, Cari. Muchas gracias, Laura, por el caso, es muy interesante. Yo la duda que tenía era si, o sea, porque lo que dispone Martín, el juez Martín, es la rehabilitación del beneficio, sin perjuicio de que lo deja ANSES, digamos, a ver dónde era que lo dice. Que pueda realizar una investigación como la gente, básicamente. Claro, que pueda nuevamente, digamos, abocarse al tema, darle el derecho de defensa y decida como corresponde. En el caso, exactamente. ¿no? Yo, por un lado, me veo, fíjate vos cómo van, Laura, cómo los jueces son proclive a los vientos de la época, ¿no? Sí. Porque ahora el juez Martín te resuelve esto, pero antes te rechazó la cautelar. Exacto. O sea, si estaba tan convencido, o sea, está bien, no tenía los elementos todavía para decidir, pero, a ver, el perjuicio que le causaron a esta persona es gravísimo, ¿viste? Es gravísimo. Lo que me preguntaba era si no podrías pedir la cautelar ahora, ¿no? Aunque sea para que le den la obra social, que es muy importante para ella, por lo que veo. Mira, la verdad que se estudió y se analizó el problema que tenemos, que es que al ser un procedimiento ordinario, que no se retrase aún más. Ahí es donde tengo el problema. Pero hay un artículo que te habilita, hay un artículo que te habilita a hacer ese planteo a través de una incidencia que tramita en forma independiente. Sí, podríamos plantearlo por ese lado. Podrías pedir una audiencia también. Hay un artículo, que podrías pedir una audiencia con carácter de urgente, entre partes, a los efectos de hacer el planteo directamente al ANSES, aunque sea, ¿viste? En forma, porque estoy seguro que ahora son mucho más receptivos en ANSES, y aunque sea que te den la obra social, digo, no sé, es una idea que te aporto. La verdad, en realidad lo principal de todo esto era la obra social. Hubiera sido genial que se hubiera mantenido la acción de amparo y que nos hubieran dado lugar a la cautelar, porque son los mismos fundamentos de la sentencia. O sea, primero dice una cosa para rechazar tanto primera instancia como Cámara, que confirma que no correspondía por el tema de la comisión del delito, y
luego en la sentencia es exactamente lo contrario. Veremos ahora qué es lo que resuelve Cámara. Yo creo que la sentencia está, recepta mucho los fundamentos que nosotros pusimos, y en cuanto a la parte esta que me decías, de que da la posibilidad de que ANSES pueda volver a investigar, todo eso también era la explicación que yo daba en cuanto a la reglamentación de cómo funciona la acreditación de los servicios en el monotributo social, sobre todo en el momento en que fue solicitado el beneficio. Al margen de eso, tampoco, o sea, ¿por qué el monotributo social de última situación? Si hubiera pretendido otra situación, porque digamos a un monotributista no se le pide, supongamos un monotributista que se anota, tiene un kiosco, y se anota como, probame que tuviste un kiosco, no existe esa posibilidad. ¿Por qué en el caso del monotributo social sí? Si en definitiva, o si se pretende que fuera una cosa diferente, debería estar plasmado o bien en la ley, o en las circulares, o de la manera que sea, pero de que sea legal y que sea prolijo. Como cuando fue solicitado el beneficio y como estaba dictada la ley en ese momento, ANSES no tiene facultades para meterse a cuestionar o a revisar actos administrativos que emanen del Ministerio de Desarrollo, porque ANSES pertenece al Ministerio de Trabajo. No está bien, de cualquier manera, o sea, ANSES primero tiene que cumplir este fallo y lo confirma Cámara, obviamente. Y confirma Cámara, obviamente. Y después, en todo caso, ANSES, digamos que dictaría el nuevo acto administrativo, y ahí tenés la posibilidad de meter toda la defensa esta que estás planteando. Exactamente. Eso, y lo otro que te quería plantear, ya te dejo, Sí. Cari. Sí. Era que vi en el punto 10, viste que te lo convirtieron en ordinario. Sin embargo, en el punto 10 habla del amparo. Dice, Sí. van a recordar que el juicio de amparo, no sé si ha sido un error o un error. Sí, ¿no? Claro. Evidentemente es un error. Evidentemente es un error. Claro. Porque en una parte, si habla del amparo, incluso dice que es más corta la forma o el proceso, claro. Pero en la otra parte del fallo habla de que había sido necesario tener más elementos de prueba. O sea que Martín también cortó, copió y pegó. Un poquito. Un poquito también. Está bien. Un poquito también. Muy bueno, muy lindo el fallo, muy interesante. Laura, felicitación. Gracias. Te hago una consulta breve, que ya veo las manos de Alejandra y de Roxana, ahora les paso. ¿Hubo alguna modificación o algún dato que se haya incorporado a la causa? Me refiero de lo que venía de la causa penal, que se estaba tratando y que se estaba ventilando con relación a eso, que haya provocado el cambio de criterios, digamos, así de la noche a la mañana. No. Nosotros solicitamos... ya sea por vía de ANSES, si existía algún tipo de expediente administrativo que asegurara eso, o si ellos tenían constancia por parte del grupo de control que si la señora Gallegos figuraba en el listado de aquellas personas que habían sido investigadas, y la respuesta fue negativa. Bueno, o sea que fue totalmente azaroso, no sé. Fue como una especie, a ver, yo en una parte de la presentación puse que fue como el tema de las cartas documentos fue una especie de casa de brujas. Sí. Fue así, o sea, el que cayó, y se cometieron muchas injusticias, cosa que tuve la oportunidad de decírselo a la jefa de control, que venía de Buenos Aires, que era Teresa Bosani, y tuve la oportunidad de decírselo personalmente, diciéndole que era una locura lo que se estaba haciendo, y que si querían cumplir con, o sea, me parecía perfecto que se estuvieran investigando, si habían beneficios que hubieran sido mal otorgados, yo estaba totalmente de acuerdo, porque eso no solamente mancha, no es que mancha solamente la administración pública, nos mancha a nosotros como colegas ese tipo de actitudes. Entonces, me parece fantástico que investiguen ese tipo de situaciones y que se dieran de baja los beneficios que fueran ilegalmente otorgados. Ahora, hay que hacerlo dentro de la ley, porque si vamos que implica una investigación bien hecha. Porque fueron ilegalmente otorgados, no podés ilegalmente... Exactamente, hacelo bien, cumplir los pasos, porque es lo que tenés que hacer como administración pública. Seguro. Eso es lo que se tiene que hacer, y como digo, esto se lo dije personalmente a ella. Sí, salieron con el medio mundo. Alejandra.
que tiene la manito ahí levantada. Ahí estoy, ahí me di audio. Dale. Yo quería saber qué edad tiene la señora Gallego. Tiene 51 años. Ah, es muy joven. Es claro. joven, sí. Es muy No joven. queda otra que continuar hasta el final No esto. hubo forma porque... de convertir, no había forma de convertir, no había nada. Estábamos atados de pies y manos. No está cobrando todavía. No. Ni siquiera planteaste administrativamente con la sentencia favorable la posibilidad de la cobertura. Ahora vamos médica. a plantearlo. Esto fue muy reciente, salió hace re poquito el fallo, creo que fue el 18 de abril, creo. Queríamos Se notificó ver el si nos 19. el 19. El 19 de abril. Queríamos ver cuál era la actitud que iba a tomar ANSES, cruzando los dedos sabíamos que iba a venir la apelación porque era cantado, pero cruzando los dedos decir, bueno, tal vez, no sé, cambio de criterio o alguna situación no llegaba a la apelación, pero bueno, la apelación obviamente llegó, y ahora veremos la posibilidad de plantear, pero tenemos tantos expedientes ya iniciados, tantos administrativos aparte hechos, incluso, por ejemplo, hay un expediente Pero yo digo directo iniciado a en el PAMI, cual nos dieron... directo a PAMI, ¿Perdón? Laura. Directo ¿Por a PAMI PAMI, directo? sí, PAMI directo. PAMI directo. PAMI directo. Okay. Sí, porque el beneficio no lo van a otorgar porque, en primer lugar, porque la administración no quiere reconocer su propia torpeza. ¿Sí? La torpeza que tuvo al no controlar a los beneficios apócrifos que otorgó, la torpeza que tuvo al otorgar el monotributo social como si fueran caramelos, la torpeza al no asesorar correctamente a los futuros beneficiarios, que primero hay que trabajar, aportar, después enfermarse y después lograr un beneficio por invalidez, que ese es el orden natural de las cosas. Pero sí, y los mismos empleados de creo... ANSES los mismos empleados de ANSES que asesoraban a la gente que se inscriban en monotributo social. Claro. Yo particularmente siempre me mantuve como bastante reacia creo que no mandé nunca le dije a nadie que se anotara en el monotributo social. Porque dije, esto tarde o temprano va a traer problemas. Me gustó. Va a reventar. A mí tampoco. Pero aparte bueno, porque pero fue creado una economía social que no se motorizó del todo. Nosotros siempre trabajamos en el vacío, en los blancos, lo que pasa que, bueno, el blanco no puede ser más grande que lo escrito, ¿sí? Y acá, más allá de que todos este tema no lo queremos abordar del todo, y yo he hecho hasta una crisis psicótica con este tema en alguna que otra reunión del instituto, porque en realidad, bueno, sí, la justicia tiene que rendir cuentas, vaya a saber a quién, no a los ciudadanos nada más, sino a quien corresponda. La Administración Pública Nacional tiene que rendir cuentas, el Ministerio de Desarrollo Social tiene que rendir cuentas, el Ministerio de Trabajo tiene que rendir cuentas, y cada uno de sus funcionarios en las distintas épocas sugiriendo algo que es captación de beneficio y aprovechado por colegas que nos dejaron como la mona, ¿sí? Porque todos padecimos el descrédito en el 2018, en el 2019, como que todos éramos unos delincuentes, tuvimos que hacer unas movidas impresionantes. Oye, déjame trabajar, déjame en paz, más allá de las ideologías políticas, y que yo creo que la economía social es maravillosa, ¿sí? Pero no para que te invalides, no para que te mantengamos, ¿sí? Es maravillosa para que vos trabajes, para que vos tengas un impulso desde el Estado que te permita llevar adelante tu vida económica, con tus habilidades, con lo que tengas, pero no para que uses eso que se creó para que la gente haga panes y vaya a la feria a venderlos, para que terminemos pagando entre todos beneficios por invalidez y un estudio inescrupuloso cobrando 12 haberes. O sea, yo no tengo pelos en la lengua, yo no cobro 12 haberes, yo cobro lo que marca la ley. 18, 14, bueno, entonces sí, la ligereza de la administración pública con esas cartas documento fue un espanto, ¿sí? Un espanto. Y en realidad, todos nosotros, porque lo he hablado con Karina, lo he hablado con Marcelo, lo he hablado con Rosana, más allá de que sintiéramos de que estábamos siendo atropellados por el todo,
por el todo. Primero por nuestros colegas que generaron un tsunami y no nos dejaron ahogados porque no nos tocaba la ola, ¿sí? Pero sí, es una situación terrible. Lo que pasa es que esta mujer, Dios quiera que quede a la cobertura de la misericordia del Poder Judicial, ¿sí? De la misericordia, no de la aplicación de la ley, de la misericordia, que la cobije el sistema judicial para que la señora no quede presa de esta situación exclusivamente por su ignorancia. Porque no sabía que no podía tiene que ir enfermarse y ser después monotributista social. Sí, acá tenés que partir de una base de que tenés que convertirte en creyente, porque ya legalmente, absoluto, claro, ¿sí? Hicieron todos los trabajos y las instancias pertinentes, por eso le decía que por ahí plantearlo como incidente, el tema del otorgamiento de la cobertura social, en vista que ya tenés una sentencia favorable. Pero un poco compartimos también, y esto lo hemos hablado en varias reuniones, lo que dice Alejandra, que nosotros en esa época como colegas también, para ir a trabajar a ANSES y hacer estos trámites de beneficios, quedamos todos muy desacreditados y muy mal parados. En las reuniones provinciales, y Marcelo podrá decirlo también, en el paralelo en FACA, Mar del Plata era vista, bueno, no solamente se acuerdan que estábamos puestos como zona roja, uy, vienen de Mar del Plata, ahí hacen cosas raras, a todos nos veían y nos miraban de esa lista manera. negra, la lista negra. Bueno, las listas de colores y demás. Quedamos todos muy mal parados. Es decir, tuvieron la oportunidad de haber hecho una revisión, porque efectivamente sabemos, y todos lo sabemos porque era Voz Populi, que había beneficios otorgados indebidamente, no solamente en cuanto a la regularidad, en cuanto a las incapacidades, bueno, todo lo que ya sabemos. Que hubieran tomado 5 minutos más y haber hecho las investigaciones necesarias y las que correspondían, y no salir que así en ese con caso, el medio mundo. En ese caso está perfecto. Por eso, pero acá salieron con el medio mundo, le hicieron desde Buenos Aires una carta documento genérica y desparramaron así todos los beneficios de tal a tal año, vayan todos por acá. O que tengan monotributo o RTI, bueno, 2 parámetros que se utilizaron y que cayeron todos en la volteada. Bueno, son oportunidades también desaprovechadas por la administración para poner un poco de rectitud, digamos, en las cosas que no solamente, repito, que nos desfavorecían a nosotros como profesionales, sino cualquiera que venía al estudio alguien y te decía que necesitaba un retiro por invalidez y ya lo mirabas de costado y vos decís, ¿qué te está planteando? Porque estábamos todos en esa bolsa. Sí. Pero bueno, Roxana, a ver, tiene otra consulta para hacer. No, que yo le quería decir a Laura, hola, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Bien, que yo tuve un caso, no del estudio, un caso de una persona discapacitada, que con el fallo de primera instancia pedí la medida cautelar y el mismo juez que te la denegó, te la da porque ya hay verosimilitud en el derecho que te la da la sentencia. Pedí la hora y se forma un expediente aparte. Y también pedí, como dice Karina, pedí una audiencia, está bien que no era no había pandemia, por supuesto, y me recibieron con la señora. Y le otorgaron el beneficio, el mismo juez que me había denegado cuando se interpuso la demanda. Pero lo que tenés que aclarar bien ahí es que la verisimilitud en el derecho te la da la misma sentencia favorable de él, no te la puede denegar nunca. Claro, bueno, por eso tenés otro elemento, fundamento de la denegatoria. Cualquier cosa, si querés, te doy bueno después, si me escribís por WhatsApp, te doy los datos del caso este. Ah, dale, buenísimo, espectacular. Que le dieron la medida cautelar. Y todavía está en la Cámara, pero la mujer cobra la medida cautelar. Le salió el fallo favorable de Cámara y ahora apelaron a la Corte, pero lo cobra. O sea, tiene la cobertura social, está la cobertura médica. Y el beneficio, El beneficio y la cobertura, todo completo, porque vos volvés la medida cautelar vos la podés reiterar en cualquier momento del juicio. Y ahora tenés verosimilitud en el derecho que te lo da la sentencia.
Bien. Perfecto. Sí, vamos a Sí, hacer claro. eso. Porque acá Mil tenés, gracias. Sí, si acá después me tenés- pasas el fallo, te lo agradezco. Claro, yo te lo busco y te lo paso porque no me acuerdo cómo lo planteé, pero lo planteé y Dale. pedí una audiencia y me la dieron. acá tenés una Buenísimo, cuestión, que es lo que está espectacular. marcando Roxana, que vos acá al inicio iniciás la demanda, pedís la medida cautelar y quizás no te tuvieron por acreditado alguno de los extremos que vos tenés que acreditar para pedir una La medida verosimilitud en el cautelar. derecho. Claro, que te la da verosimilitud. la sentencia judicial. Después de haber transcurrido todo el proceso y haber Ex- llegado a una sentencia favorable, esa verosimilitud la tenés acreditada, porque es un proceso de acreditado. conocimiento. Ujú. Ni siquiera es un Claro. amparo, te lo transformaron, recordá que lo transformaron en un proceso de conocimiento en Sí. donde hubo Exacto. una etapa de prueba y demás. Entonces todo eso fue analizado, valorado y tenés la sentencia favorable. Yo creo que estás en condiciones de solicitarlo. Sí. Pero bueno, es sugerencia. Sí, sí, sí. Lo voy a hacer. ¿Alguien más quiere Lo voy a hacer? hacer, después les cuento. Y bueno, sí, yo creo que que lo plantees te va a salir bien. Bueno, Sí. alguien que se fue. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? ¿Algún comentario? ¿Compartir alguna reflexión? ¿O están todos al borde de irse a dormir? Cari, Euge, Dale, quería habilitate. hacer- Sí. ahí me habilité el micrófono. Bueno, ahí les dije, les escribí a las chicas, la verdad que es recontra interesante los dos casos que plantearon, bueno, muy claros ambas dos. Les quería comentar, servicio doméstico, lo que inicié uno ahora, para que tengan en cuenta, que me ha pasado que no lo hacía antes. Vieron que anteriormente no se aplicaba bagatela, que yo el otro día pregunté en el grupo por el tema de la bagatela. Estuve averiguando y hoy son 2.200 pesos más el aumento de marzo, el tema de la bagatela. El tema es así: inicio un servicio doméstico en diciembre, tenía deuda, pero vieron con la nueva resolución de servicio doméstico, uno lo presenta con deuda y después nos citan, una vez que lo tomen como acreditado, nos citan de ANSES para que paguemos lo que tiene, las deudas que tenga la persona. Me citaron, cuando me citan voy y me hacen pagar las diferencias de contribución y los intereses. Ahora bien, en la notificación que notificaban a la mujer, que le llega a ella, le dice que se puede aplicar la bagatela. Antes de esta resolución nunca podíamos aplicar bagatela en servicio doméstico porque uno tenía que tener todo pago. ¿Se acuerdan? ¿Te acordás, Cari? Sí. Sí. Te tenía que dar todo de cero. Todo en cero. Lo que me hicieron hacer, para que tengan en cuenta ahora cuando presenten el trámite, por lo menos lo que me pasó en el puerto, cuando voy a llevar estos 80 y pico papelitos que le sacan foto y todo, tuve como una diferencia así de criterios con la persona que me tomó la documentación, porque no me dejó firmar el formulario de bagatela. Antes lo poníamos en la solicitud de prestación previsional. No, hay que presentar un formulario específico, y esta mujer que yo le explicaba que uno como apoderado yo lo podría firmar porque es para beneficio de la persona y todo, que no tendría que ir la persona, en este caso era en el puerto y la mujer tenía que dejar de trabajar para ir, que finalmente tuvo que ir porque no hubo caso. Me dice, vos, te viene la persona mañana, me lo firma, viene una de atrás, lo mismo, que tiene que estar porque si no lo pueden retener el expediente. Le digo, no, pero uno como apoderado, yo puedo hacer todos los trámites y firmarte. En este caso estoy firmando la bagatela. Le digo, fíjate que el poder está agregado, yo inicié el trámite, todo. Bueno, no hubo caso, pero la mujer tuvo que ir a firmar el formulario. Para que tengan en cuenta ahora, cuando inicien servicio doméstico, con los formularios que presentamos, si tienen deuda, presentar con todos los trámites de inicio el formulario de bagatela. Porque según lo que me informaron en el punto... Sí. Igual es un formulario creado exclusivamente por la UDAI del puerto. No es un formulario de rito de ANSES. Es una creación individual de la UDAI del puerto. Mirá vos, porque yo le explicaba a la mujer que me atendió, que es una mujer nueva que está, le digo, escúchame, yo soy abogada, como apoderada. No, como apoderada podés traer los papeles nada más. No, a ver, uno como abogado, entonces, me dice, no, le digo, ¿me dejas hablar con él? Porque yo le explico a él y me lo va a hacer. No, porque te lo tengo que certificar yo, y yo soy nueva acá, y yo no conozco. Entonces, yo tengo que saber, a ver,
uno como apoderado, como abogado, está facultado a hacer todos los trámites pertinentes. Le digo, yo no es que traigo los papeles nada más, hay todo un estudio, todo lo que uno hace. Bueno, como media hora, 40 minutos, hasta que finalmente la llamé a la mujer, me dice, no tenía drama en ir al otro día, me dice, si vos viene mañana la mujer a la mañana, yo directamente ya te lo paso para resolver. Así fue. Listo, no sabía, yo pensé que era para todos los casos. Bueno, entonces es Puerto Solo. Bien, No. por eso dije, Bueno, me parecía... hace tienen mucho que lo modalidades usan, particulares. Es una creación, sí, tiene Yo modalidades como no particulares. inicio Es una casi nunca creación incluso de la gestión anterior. Ah, bien. Yo como Inclu- casi nunca inicio en el Yo he tomado puerto. como política general y haciendo uso de las herramientas que me da la ley 19.549, remarcarles que el procedimiento es escrito. Entonces trato de verbalizar lo mínimo posible con los empleados, porque aparte pierdo los estribos y puedo decir cosas de las que me puedo arrepentir. Entonces escribo que firmo bajo mi responsabilidad de apoderada ese formulario innominado de creación exclusiva de la UDAI Puerto, ¿sí? Que lo sometan a Sí. dictamen jurídico, chicos. Que lo Sí, sometan a no, igual dictamen yo quería jurídico, porque buscar mañana nos practicidad, van a pero pedir. yo pensé que era un formulario nuevo. Claro, no sabía que era el puerto. Yo digo, esto es un formulario nuevo, porque anteriormente yo cuando lo he planteado lo he puesto un par de veces en la solicitud de prestación, y lo mismo algunos formularios cuando no Claro. estás con la persona, No, es de le ellos. haces, pero bueno, Es un nada. formulario de ellos. Fíjate la Sí. calificación que te dieron, que como abogado podés llevar los papeles. Esa también me mató, porque No, ¿cuál sería la terrible. Por diferencia eso con un cuando me dijo mensajero? eso esta mujer, se me acercó uno de Mirá. atrás porque le empecé todo lo que tenemos como abogados, las facultades, y qué sé yo, me vino uno atrás, no, bueno, sí, no, me dijo, no es traer papeles, digo, mucho más amplio que esto, y bueno, nada, listo, entonces es del puerto, bárbaro, entonces no es para Bueno, otros lados, está bien. Listo. buenísima Eugenia, perdón, la aclaración. una Sí. pregunta. Alcides, sí. No, una pregunta. ¿Y por qué no pagaste la deuda esa antes de iniciar el trámite? No entiendo si son deudas Porque pequeñas. ahora se puede iniciar, esta mujer en realidad era así. Esta mujer, porque ahora podés iniciarla así, la pagás después. ¿Te acordás? ¿Pero y para qué? ¿Lo Ahora, pagás antes y te evitas todos los problemas? ¿Cuál es el problema? No entiendo. porque en este caso esta mujer tenía así. Esta mujer me viene a ver, tenía un expediente, un reconocimiento de servicios que le había iniciado una gestora, lo que era resuelto favorablemente, pero tenía resuelto favorablemente la parte de relación de dependencia, y la parte de servicio doméstico lo tenía denegado, y era con la misma dadora. Entonces, cuando presenté la jubilación, le presenté nota, todo, y empecé a argumentar, presenté todos los formularios y todo, y por eso lo pagué después, cuando me lo acreditaron, Está bien, porque en ok. realidad había la parte de servicio doméstico estaba denegada en un trámite anterior. Claro, bien. La Por eso. tengo a Liliana que quiere hacer una pregunta, con la manito levantada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, a mí me vino a ver una señora, también por el tema del puerto, con servicio doméstico, con la madre y la hija. Las dos le certificaron, llevó a los testigos, y se lo rechazaron porque dice que cuando fueron a la casa estaba cerrada y no está aprobado. Y la señora pagó un montón de diferencias, pero toda la liquidación se la hizo el puerto. Ella pagó hace un año, que está con el trámite, ya vino denegado, todavía no lo pude ver porque todavía no llegó para ver el expediente, a ver cuál es la resolución, por qué se lo denegaron, pero lo que me dijeron ahí los de Independencia es que es porque cuando fueron a la casa estaba cerrada de esta gente. O sea que, la verdad, y le hicieron todo en el puerto, y esta mujer está horrorizada porque le hicieron pagar diferencia. Yo creo que lo que le hicieron pagar es diferencia de horas, porque la señora la tomaba por 12 horas, me parece que puede ser eso, no sé. No, puede ser puede ser diferencia de contribución e intereses, porque a veces Claro. o les pagan mal, o no sé, después en el SICAM te figura todo. Esta mujer fueron 3.000 Yo y tengo pico un de caso pesos parecido. en 90 formularios, porque encima el tema es que los tenés que pagar sí o sí en los, ¿cuál es el 575? No podés Sí. ni siquiera generar
Sí. B. Tenés que hacerlo todo Uno por a uno. Es un engorro. Sí, Sí. sí. ¿Qué decías, Alejandra? Yo me llevo casi todo lo que es servicio doméstico denegado por este tipo de malas prácticas, o en realidad yo valoro siempre la voluntad del empleado de ANSES. El empleado de ANSES realmente asesorar a una persona, a un ciudadano que se presenta para realizar un trámite jubilatorio de servicio doméstico, no lo puede realizar en 40 minutos, ¿sí? Es impracticable. Cualquiera que haya armado un expediente de servicio doméstico sabe que es impracticable. Entonces, Sí. más allá de agarrármela con el empleado, me la agarro con la administración, ¿no? Para salvar a mi cliente, pero me lo llevo a la CARS. Eso se va a la CARS. Porque en realidad, si vos me asesoro, me meto dentro del caso, me voy a la cárcel, planteo la injusticia de la situación, porque la persona fue confiada en que sus servicios valían para el otorgamiento de su beneficio, hizo exactamente todo, al pie de la letra, todo lo que le sugirió el empleado, hizo el gasto que tiene que hacer, que es la diferencia de contribuciones. O sea, los fundamentos, yo tengo uno que lo inició la señora sola en Miramar, que obtuvo 14 turnos para lograr finalmente iniciar. Fue mal asesorada, tenía 4 dadores de servicio doméstico. La empleada de ANSES Miramar no le dio la cuota de la moratoria para que la pague, ¿sí? Cuando me viene con la tercera denegatoria ya del caso, que me lo llevó a CARS, bueno, el servicio doméstico estaba acreditado, todas las dadoras habían presentado la certificación de servicios. Planteo la situación extraordinaria de Miramar, que es una zona despoblada, las dadoras de trabajo tenían varias mudanzas, porque en el verano se van más lejos del centro y alquilan los departamentos del centro, y en el invierno vuelven a los departamentos del centro porque no tienen inquilinos para ofrecérselos. Toda una situación, un enjambre que no dudo que la empleada de ANSES de Miramar tuvo toda la voluntad de que la señora realizara exitosamente el trámite. Lo que pasa que entre la intención y la realidad hubo un abismo, porque la señora no logró el beneficio. Gastó una fortuna ella, las dadoras pagaron diferencias, intereses, hicieron 1.500 BEPS y formularios, igual no obtuvo el beneficio. Con el agravante que como no le otorgó la cuota a la iniciadora, no se estaba devengando el beneficio, porque en las moratorias de la ley 26.970 o de la 27.260, como la querramos llamar, el beneficio se devenga desde el mes posterior al pago de la cuota, ¿sí? Claro. O sea que se perdió todo un tiempo que después lo tuvimos que reclamar aparte el retroactivo, pero de CARS vino correctamente, ¿sí? Vino favorable, revocó las 3 resoluciones denegatorias que tenía, porque Miramar articula con lo que sería la mesa de cómputos sur, ¿sí? No tiene mesa de cómputos propia, articula con Mar del Plata, pero la CARS siempre resuelve bien las cosas del servicio doméstico que trastabillan en Mar del Plata. Hay que irse a la CARS. Es un tiempo ¿Cuánto más está largo. tardando ahora la cárcel? Y ahora está parada. La CARS cerró la persiana el día que empezó la pandemia, el 20 de marzo del 20. En su momento yo he mandado, me tardó como 2 años, ¿no? Después no. Yo tengo un caso muy particular, que bueno, me lo voy a tener que llevar a la justicia porque la CARS me lo resolvió desfavorable, pero tardaron en resolverlo 18 meses, y Bueno, encima sí. desfavorable. Ese es Y el todavía tema, no estoy que en la notificada CARS, ¿viste? Tenés que tener pero se muy empezaron a afinado. mover, hará 20 días que empezó a mover la CARS. La CARS estaba de vacaciones. Claro. O sin jefe, o sin coordinador, esas cosas que generan los cambios políticos, ¿sí? Porque no hay que desconocer que la administración nacional sufre los vaivenes de los cambios políticos. Puede ser que no tuvieran nadie que conduzca la CARS, desconozco cuál era el problema, porque no creo que no puedan hacer trabajo remoto.
No El puedo, tema es no que puedo quizá creer que no puedan hacer no trabajo tenían remoto. los criterios de cómo tenían que resolver los casos, o directamente, como vos decís, se tomaron las vacaciones desde la pandemia y bueno, y ahí quedaron. El tema es que ahora Y se sí. va, o sea, a la tardanza habitual que tienen, a la demora Sí. normal, ahora le vamos a tener que incrementar todo este año que no estuvieron trabajando. Tal cual. Bueno, va a ser un tema también. A veces hay que analizar si vas para ese lado o directamente vas para el lado de la justicia, porque tenés que evaluar varias cosas. No solamente el tema de la obtención del beneficio, evaluar bien cuál es el criterio que está manejando la CARS, porque por ahí en el medio te lo modifican, y evaluar la edad que tiene la persona, el estado y un montón de situaciones, porque a veces también terminamos haciendo un trabajo divino un montón de años y cuando vamos a cobrar no hay nadie ya. Otro tema. Pero bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario? ¿O plantear algún caso, esto como comentó Eugenia? Bueno, he recibido acá por medio del chat un montón de felicitaciones y agradecimientos para las dos expositoras de hoy, para la doctora Peralta y para la doctora Arata. Así que desde ya, por supuesto, hago extensivo esas palabras. Todas están muy conformes con las exposiciones que hicieron, que fueron muy claras, muy interesantes, han quedado todos muy enganchados. Ojalá podamos en las sucesivas reuniones seguir planteando cuestiones así que a todos nos interesan y que nos sirve también para el ejercicio de todos los días. No los quiero entretener más, les reitero el agradecimiento destacado para Laura Peralta y para Roxana Arata también, y por supuesto quedan todos invitados a la próxima reunión, y todos invitados a la propuesta que tengan de algún tema, la participación que quieran plantear y comentarlo y que lo podamos debatir entre todos. Ya saben que estamos siempre atentos y abiertos al planteo de diferentes inquietudes. Acá me dicen, excelente todo, muy nutritivo, las expositoras brillantes, bueno, un montón de felicitaciones para las chicas. Bueno, chicos, si no tenemos más nada, vamos a ir cerrando esta reunión y nos volvemos a encontrar el primer miércoles del mes de junio. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao a todos. Chao a todos. Chao, Buenas noches. Buenas noches. Chao, Rosana. Buenas noches, muchas gracias. No, gracias a vos.